cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan para escuchar este día miércoles a las 5 de la tarde a través del Alumbrador Cristiano y de nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Estoy transmitiendo todos los miércoles la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 60 y el tema que o el subtema, mejor dicho, que voy a presentar es ¿quién es este? En su parte 1. Serán dos partes que voy a presentar. Ahora será pues la primera parte, les repito, el tema es ¿quién es este? En su parte número 1. Pero antes, por supuesto, siempre nos encomendamos al Señor para que Él me dirija en lo que voy a expresar. Padre eterno, una vez más te agradecemos por este día que nuevamente voy a presentar tu palabra. La petición es que me ayudes a través del Espíritu Santo y que cada uno de nuestros hermanos sea muy edificado al escuchar. Y por supuesto que la honra la recibas tú. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les he dicho, el título es ¿quién es este? Quiero hacer referencia a este título que es un tanto despectivo y grotesco. ¿Por qué digo esto? Porque usted, suponiendo que pregunta por alguien, ya sea en su casa o en un lugar, suponiendo que alguien está en su casa de visita y usted llega de repente del trabajo, lo que sea, si usted dice a su esposa, a su hija, a su hijo, a quien sea, y le dice ¿quién es este? Eso es despectivo, eso no suena bien. Usted lo que tiene que decir es ¿quién es esa señora? ¿Quién es ese señor? En una forma educada y en una forma pues que la persona no sienta que es una ofensa en la forma en que está preguntando. Pues así, de esta manera es como se referían al Señor Jesús. ¿Quién es este? ¿Ve? Yo hasta lo puedo sentir que cuando hacían esa pregunta era en una forma muy grotesca que lo hacían. Bueno, pero el Señor Jesús, el Rey del Perdón, evidentemente que los perdonaba. En esta lección, la parte que vamos a estar tratando siempre trata de la segunda Pascua a la tercera. Y vamos a estar tratando 3 puntos. Jesús calma la tempestad. Luego vamos a ver la sanidad de 2 endemoniados. Y por último, Jesús come con pecadores. Yo quiero decirles que a lo mejor en esta clase solo veremos la parte de Jesús calma la tempestad. En esta lección también quiero aclararles que terminaremos nuestro estudio del día ocupado, el día que comenzó con las blasfemas acusaciones de los fariseos y que terminó con el retiro de Jesús hacia la ribera oriental del mar de Galilea. El tema pues de esta lección se encuentra en las palabras que dijeron los discípulos cuando Cristo calmó la tempestad. Noten lo que dice Marcos 4:41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este?
que aún el viento y el mar le obedecen. Esto también lo contempla Lucas, contempla también Mateo. La pregunta, pues, ¿quién es este?, fue hecha varias veces durante el ministerio de Jesús, lo cual es un indicio de cuán difícil era para la gente entender quién era Él en realidad. Eso es lo que nosotros se nos debe de grabar, cuán difícil era para la gente entender quién era Él. Cuando Cristo sanó al paralítico que bajaron por una abertura del techo, los fariseos preguntaron, y de aquí en adelante me voy a referir a 3 o 4 citas donde se hace uso de esta interrogante. Dice en Lucas 5:21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? También vemos que cuando Jesús perdonó a la mujer que le había lavado los pies con sus lágrimas, los demás invitados preguntaron, miren lo que dice Lucas 7:49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? También vemos cuando un informe de las actividades de Cristo llegó hasta Herodes. Miren lo que dice usando Lucas 9:9. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Esto lo tenemos registrado en Mateo 21:10. Ya era la última semana del Señor, ya estaba por ser crucificado. Esta lección presentará 3 ocasiones en las cuales Cristo causó desconcierto a los espectadores. En primer lugar, ¿quién es este que calma la tempestad? Y doy una aclaración. Jesús calmó por lo menos 2 tempestades, de las cuales esta tempestad fue la primera. Y esto está comprendido en Mateo 8, en Marcos 4 y en Lucas 8. Usted recuerda que la lección anterior trató sobre el primer gran grupo de parábolas. Según Mateo, cuando leemos en 13:53, dice que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. A estas alturas del relato, Mateo habló acerca de algunos que deseaban ser discípulos. Miren lo que dice Mateo 8:19 al 22. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas recogió este mismo evento, o uno parecido mucho más adelante. Dice en Lucas 9:57 hasta el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús,
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme, le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y miren, póngale cuidado a este versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, vamos a esperar hasta llegar a Lucas capítulo 9 para estudiar este episodio. Marcos informó de que él salió hacia la ribera oriental del mar de Galilea. Dice en Marcos 4:34, aquel día que les habló por parábolas, dice, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y fíjense bien, hago una aclaración aquí sobre la palabra noche. La palabra que se traduce aquí por noche es un término relativo. Pudo haberse referido al comienzo de la noche o tal vez a una hora avanzada de esta. Cuando por fin llegaron a la otra orilla, uno de los endemoniados pudo verlo de lejos, porque dice en Marcos 5:6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Siendo esto pues indicio de que no estaba tan oscuro. Usted sabe, por ejemplo, en esta época del año hay como 6 meses y un poquito más que aquí en El Salvador oscurece casi como 6:15. Pero hay una época ya cuando llegamos al mes de noviembre que a las 6 de la tarde ya está totalmente oscuro. Y esto claro que depende del alejamiento del sol de la tierra. Entonces, siendo esto pues indicio de que no estaba tan oscuro, tal vez salieron al final de la tarde y aún no había oscurecido cuando llegaron al otro lado. Tal vez salieron a una hora avanzada de la noche y puede ser que debido a la tempestad les tomara toda la noche alcanzar la otra orilla, de modo que llegaron temprano al día siguiente. Y de las dos posibilidades sugeridas anteriormente, puedo decir que la primera es la más probable. Entonces, de los 4 viajes que dan cuenta los evangelios hacia la ribera oriental del mar, este fue el primero que Cristo hizo. Marcos escribió en 4:36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Esto es, salieron inmediatamente sin provisión, sin preparación y sin provisiones, podemos decir. Porque miren lo que dice aquí mismo en este versículo 36, y había también con él otras barcas. Estas barcas pudieron haberse puesto a los lados de la barca en la cual se encontraba Jesús. Mire el versículo 1 de Marcos 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, con el fin pues de darle oportunidad a una mayor cantidad de gente para que lo oyera. Este detalle pudo haberse insertado con el fin de mostrar que hubo otros testigos de la tempestad que se levantó tan rápidamente como se calmó.
Bueno, el motivo que tuvo Cristo para hacer el viaje fue apartarse de la multitud para descansar. Mire lo que nos dice Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y luego Marcos 4:36 otra vez dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aunque Jesús era enteramente Dios, nosotros lo sabemos perfectamente, hay que tomar en cuenta que también era enteramente hombre y que por lo tanto el día ocupado le había dejado exhausto y pronto se durmió. Miren lo que dice Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y Marcos, en el verso 38 de Marcos 4, observó que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La popa se encontraba en la parte de atrás de la barca, donde había más espacio. Es probable que el cabezal fuera el cobertor, a lo mejor de un asiento, tal vez un vellón que se podía enrollar para que sirviera de almohada. Yo me pongo a pensar, cuando he estado estudiando sobre este sueño, este dormir del Señor Jesucristo tan profundo, qué rico es dormir así. Y lamentablemente cuando los años avanzan, uno va durmiendo menos. Eso así es. Pero bueno, el Señor era un joven y luego estaba cansado y luego como hombre necesitaba descansar. El físico de Jesús humano fue dominado por el desfallecimiento, por el cansancio y también por el agotamiento, por lo cual cayó sumido en un profundo sueño, ventilado por la brisa del lago y tranquilizado por el suave vaivén de la barca. Cerca de él, sus discípulos conversaban en voz baja acerca de los sucesos del día, mientras que otros manejaban calladamente las velas y timoneaban la embarcación que se desplazaba sobre las plácidas aguas. Podemos ver también que la distancia que separaba a Capernaum de la región de los Gadarenos, pasando por el lago, era solamente unos 4 kilómetros. En circunstancias favorables, la travesía podía hacerse en 2 o 3 horas. Pero esta vez las circunstancias no eran favorables. No pasó mucho tiempo para que se desatara una tempestad. Mire lo que dice Mateo 8:24. Se levantó en el mar una tempestad. Y luego dice que al precipitarse un violento vendaval sobre el lago. Entonces, y en Marcos 4:37 dice que el viento echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y ellos evidentemente peligraban. Hablando sobre el mar de Galilea, el mar de Galilea está expuesto a tempestades repentinas. Se encuentra a más de 200 metros bajo el nivel del mar, miren qué cosa, y está rodeado por terreno montañoso. Cuando el aire fresco se precipita por los costados de los montes sobre el lago,
Es cuestión de instantes para que la serena superficie de éste se convierta en una turbulenta masa de aguas que hacen espuma. Algunos de los que estaban en la barca eran pescadores y sin duda habían visto muchas tempestades sobre aquel mar. El hecho de que aún estos estuvieran asustados es señal de que esta no era una tempestad cualquiera. Si usted conversa con un pescador que ha nacido prácticamente a la orilla del mar y se ha criado en el mar, es realmente asombroso oírles hablar acerca de las corrientes marinas, de muchas cosas del mar, cómo es que lo conocen. Aquí habían conocedores del mar, pero estos conocedores del mar estaban asustados. A pesar de que la barca estaba siendo sacudida por las olas, Jesús seguía durmiendo. Podríamos preguntarnos, ¿quién es este que puede dormir durante una tempestad? La primera respuesta podría ser un hombre completamente agotado. Una respuesta más completa sería un hombre agotado que confía en su Dios. A Jesús no le interrumpió el sueño, la tempestad, pero sus discípulos sí se lo interrumpieron. Los autores sinópticos dan cuenta de un murmullo de confusas voces, dice. También vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Esto lo tenemos en Lucas 8:24. En Mateo 8:25 hay una palabra que hace la diferencia. Le dicen, sálvanos. ¿Ve? Y también en otra porción de Marcos dice que, y él estaba, Marcos 4:38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, mire, no tienes cuidado que perecemos. Imagínense. Yo me pregunto, bueno, ¿y cómo es que ellos llegaron a asumir que él, estando dormido profundamente, él podía calmar la tempestad? Bueno, sin duda ya habían visto manifestaciones de su poder como el Cristo, como el Hijo de Dios. No sabemos exactamente qué era lo que esperaban que Jesús hiciera. Jamás lo habían visto calmar una tempestad anteriormente y parece que se llenaron de asombro cuando lo vieron calmarla, porque mire lo que dice Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, mire lo que dice Lucas 8:25 cuando él les dijo de esta manera, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Tal vez actuaron como un niño asustado, como el niño asustado que clama a su padre o a su madre pidiéndole que haga algo, aunque sin tener idea de qué podría ser ese algo. También es posible que solamente deseaban que Jesús se preocupara al igual que ellos. Usted sabe que a la mayoría de nosotros nos gusta que en muchas ocasiones los demás compartan nuestras preocupaciones. Pero hay una realidad.
que los discípulos estaban aterrorizados, pero Cristo no. Primero reprendió a los discípulos diciéndoles: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Marcos y Lucas dan cuenta de la reprensión, o a lo mejor de una segunda reprensión después que la tempestad fue calmada. Mire lo que dice Marcos 4:40. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lucas 8:25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Yo al principio de la lección le dije que yo iba a hacer énfasis en el título del mensaje: ¿quién es este? Usted póngale cuidado, pues, porque hasta este momento, cuando ellos están preguntando y preguntando, todavía no entendían que estaban nada menos con el Hijo de Dios que había venido del cielo. No entendían a plenitud esta situación. Después sabemos que Él reprendió al viento, reprendió a las olas y le dice a las olas: calla, enmudece. Esto usted lo puede ver en Lucas 8:24. Y la palabra de Dios dice ahí en Lucas 8:24 que las olas cesaron, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué hermoso, ¿verdad? El hecho de que tanto el viento como las olas se calmaron instantáneamente constituye un doble milagro, pues por lo general la superficie del agua sigue agitada por un tiempo aún después que el viento cesa. Los discípulos de Jesús habían visto tempestades ir y venir sobre el mar de Galilea, pero jamás habían visto algo como lo anterior. No hallando explicación, por supuesto, por diferentes razones. Algunos milagros tenían un efecto profundo más que otros en las personas. Por eso es que ellos clamaron: ¿qué hombre es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, usted puede ver, mire, en episodios ya después de que el Señor ha terminado su misión, mire lo que dice en 1 Corintios 5:4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta historia tiene aplicación para usted y para mí, hermano y hermana. Todos hemos sido zarandeados por las tempestades de la vida. A veces, al igual que los discípulos, dejamos que nuestra fe nos falte y clamamos: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Necesitamos recordar que Él puede calmar toda zozobra que albergue el cristiano en su pecho, y que lo puede hacer con la misma facilidad con que calmó las olas de Galilea. Si tiene usted, y usted recuerda que nosotros cantamos aquel himno muy hermoso, que dice:
maestro, ruge la tempestad. Y usted ahí repite, brama la mar, oh maestro. Y es cierto, ante el rugido del mar no hay ningún poder, no hay ninguna embarcación, por grande y poderosa aún en estos tiempos actuales, que sea contra el mar. Yo le digo claramente que es una situación que realmente usted tiene que entender. Pero paso al segundo punto. ¿Quién es este que sana cuerpos y almas? Y esto lo tenemos también aquí en Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 8. Al final Jesús y los discípulos llegaron a su destino al otro lado del mar. Mateo dijo que llegaron a la tierra de los Gadarenos. Mire lo que dice Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mientras que Marcos y Lucas llamaron a esta la tierra de los Gerasenos. ¿Ve? La Reina Valera se lee tierra de los Gadarenos. Y les hablo de un poco de historia geográfica para entender sobre los Gadarenos. Gerasa, con G, Gerasa, también conocida como Gergesa, con G las dos, Gergesa, era una aldea que se encontraba sobre la ribera oriental del mar. Toda la región estaba dominada por Gadara, que se encontraba algunos kilómetros al suroeste. Se le conocía, por lo tanto, por los dos términos, por región de los Gerasenos y por tierra de los Gadarenos. Los críticos de la Biblia consideran que aquí había una contradicción hasta que las ruinas de Gerasa, con K al principio, o sea, esto es Gerasa, se descubrieron y comprobaron sobre esta situación. Si lo que Jesús esperaba era descansar en aquella región aislada, el descanso fue lo menos que tuvo, pues fue recibido por un extraño comité de bienvenida. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. En el mensaje que se presenta después de esta lección, o que se presentará, mejor dicho, después de esta lección, haré referencia a un estudio más completo de este suceso, el cual se enfoca mayormente desde la perspectiva del más violento de los dos endemoniados. Mateo habló de dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas se concentraron en el que más, o en el más poseído estaba, como quien dice, el más endemoniado. Es decir, esta es una característica corriente de los evangelios. Cuando Jesús se disponía a echar fuera de los hombres a los espíritus malignos, los demonios le pidieron que le permitiera entrar en un hato de cerdos. ¿Ve? Y también le digo, en el mensaje que se presentará después de esta lección, se dan algunas posibles razones de por qué habrían hecho esa petición. Cerdos, pues, que pasían sobre un monte cercano. Bueno, a 1,5 kilómetros al sur de las ruinas de Gerasa se encuentra una cadena montañosa que se extiende hasta cerca de la orilla del lago. Entonces, cuando los demonios entraron en los cerdos, estos enloquecieron
se precipitaron en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Cuando los habitantes de la región se enteraron de lo sucedido, le rogaron a Cristo que se fuera. Supongo que temían seguir perdiendo ganado. ¿Ve? Cuando Jesús se preparaba para complacerle su petición, uno de los que fueron sanados le pidió que lo dejara ir con él. Miren qué cosa. Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Jesús respondió diciendo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. Puede que nos preguntemos por qué Jesús le dijo a este hombre que diera a conocer lo que había sucedido cuando a otros les había mandado lo contrario. Miren, en Marcos capítulo 1, versículos 43 y 44. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote. Conocía la ley, pues, la ley mosaica, era obediente de esa ley, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Una razón pudo ser que esta sanidad ocurrió fuera de la esfera de influencia de los fariseos y los escribas, y por eso a lo mejor a él no le interesó que se diera a conocer este milagro. En esta región era menos probable que la publicidad suscitara la animosidad de sus enemigos. Otra posible razón es que como Jesús se vio obligado a salir antes de haber podido predicar, entonces él quiso dejar un testigo en este lugar. El hombre hizo lo que el Señor le pidió, pues esto es lo que leemos. Y se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis era la región de las 10 ciudades. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Marcos 5:20. Como resultado de esto, cuando Cristo volvió a aquella región, tuvo un recibimiento más favorable. Mire lo que nos dice Marcos 7, vamos a leer desde los versos 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esta es una maravillosa y conmovedora historia. Al repasarla en nuestros pensamientos, nos preguntamos: ¿quién es este que extiende su mano a los repulsivos y desagradables? ¿Este que sana cuerpos y almas? La respuesta es: un hombre que se compadece.
que este relato, mis amados hermanos, con esto voy a terminar, que este relato sirva para darle a conocer a usted que Jesús ama a todos. ¿Acaso creía usted que Jesús jamás podía amarle por todo lo que ha sido y ha hecho? Si así lo creía, necesita entonces recordar a estos bárbaros, sucios y costrosos hombres que de en medio de la oscuridad salieron al encuentro de Cristo, y Jesús los amó, e igual, le digo, lo ama a usted, e igual lo ama a mí, e igual ama a todos ustedes que me están escuchando. Por supuesto, para que Él aplique su amor en usted, requiere que se someta a obedecer sus mandamientos desde el inicio de su conversión a Él. Miren lo que dice Apocalipsis 1:5, y con este versículo concluyo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada día ser más obedientes. Que Dios nos ayude a que estos milagros que el Señor Jesús realizó nos ayuden a cimentar más nuestra fe. Que nos ayude pues a ser más abnegados, más entregados a Él. Como siempre, les invito para el siguiente miércoles 5 de la tarde para escuchar la segunda parte de este estudio, ¿Quién es este? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres grande y tú nos permites difundir tu palabra. Y qué mejor que difundir la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, algo tan hermoso que de ahí aprendemos todos. De ahí aprendieron los discípulos que se transformaron en apóstoles, y de ahí seguimos aprendiendo nosotros hasta el último día que el Señor venga. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.